Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Otro día más que podemos reunirnos y adorar al Señor juntos. Amén. Dios bendiga a toda vida que nos escucha a la distancia. Vamos a buscar la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dios bendiga a cada vida también que se vaya conectando, nos vea luego a través del canal de YouTube o por Facebook. Dios bendiga a cada vida y esperamos que en esta mañana sea de bendición esta palabra. Estamos en un tiempo diferente, pero confiando en el Señor, que vamos a ver las grandezas de Él en medio nuestro. Amén, iglesia, aleluya. Santo es el Señor. Este capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer del 1 al 22. Un poquito largo, pero es necesario leerlo. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de tu casa. Espérate, un momentito. Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, y levita de los hijos de Asafá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú tomes el control absoluto, Señor, de este mensaje, que sea, Señor, de edificación a nuestras vidas, Padre. Que nuestro terreno esté preparado a recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Las semillas separadas, Señor, para el día de hoy, mi Dios amado. Simplemente soy tu instrumento, Señor. Úsame, Señor, para llevar tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar, iglesia. Aleluya. El tema para el día de hoy es: mi alabanza confunde al enemigo. Te repito, mi alabanza confunde al enemigo. Acabamos de leer una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, del rey Josafat. El rey Josafat era hijo de Asa. Sabemos que mientras, ¿verdad?, pasaban los reyes en Israel y en Judá, iban, ¿verdad?, sus hijos iban tomando el mismo lugar que su papá, ¿verdad?, reinaba, pues el hijo tomaba ese lugar. Y en este momento Josafat le tocó reinar sobre Judá, porque también sabemos que el pueblo de Israel estaba dividido tanto en Israel, y había un rey que dirigía Israel y había otro rey que dirigía Judá. Y en este momento Judá era dirigido por el rey Josafat. Dice la palabra que Josafat fue un rey que decidió hacer lo correcto delante de Dios. No como su papá, no como otros reyes. Josafat decidió servir al Señor y comenzó a sacar dioses en medio del pueblo de Israel. Y comenzó a hacer la voluntad de Dios nuevamente en medio del pueblo. Y vemos aquí esta historia, que mientras Josafat estuvo reinando y hacía siempre la voluntad del Señor, no pasaba nada, ningún enemigo se levantaba. Pero llegó un momento en que Josafat, y lo traigo un momentito porque si la palabra dice que Josafat siempre hacía las cosas, y en el capítulo anterior 19 dice un momento dado, en el versículo 3, que el Señor ha hallado que en él hacía buenas cosas, que en Josafat él hacía buenas cosas. Y dice más, dice: por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero hubo un fallo en Josafat. Josafat se unió un momento dado al rey Acab. Y sabemos que la palabra dice que el rey Acab era un rey demasiado de malo. Como Acab, no hubo un rey tan malo como Acab. Porque sabemos que Acab fue influenciado por Jezabel. Y en un momento dado, Acab quería ir en contra de Siria. Y pidió ayuda a este rey Josafat. Y Josafat se fue a ayudar a Acab, sabiendo que Acab no estaba bien delante de Dios. Porque Acab hacía todo lo contrario a lo que Dios mandaba hacer. Y por este acto
de haber ido a Josafat a ayudar a Acab, en un momento dado el Señor, ¿verdad?, lo confronta y le sale al encuentro a Josafat después de esa lucha que tuvieron, que en esa guerra Acab muere. El rey de Israel, que era Acab, muere. Y cuando Josafat está regresando a su tierra, en el capítulo 19 dice que cuando volvía a su casa a Jerusalén, le salió un encuentro un vidente llamado Jehú. Y dice que le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y le dice más, le dice: pues has salido de la presencia de Jehová y ésta irá contra ti por esto. Y yo analizando, yo decía, si él estaba haciendo la voluntad del Señor y no hubo guerra en aquel momento en contra de Josafat, ¿qué pasó? Que entonces todos los enemigos que habían alrededor de Josafat se levantaron en un momento dado. Porque los enemigos se pusieron de acuerdo para ir en contra de Josafat. Y yo analizaba cuando leía este capítulo 19 y yo podía entender que a pesar de que él había hecho cosas buenas, a pesar de que había dispuesto su corazón a buscar a Jehová, había cometido un error. Y fue mezclarse con una persona que el Señor le mandó a decir, con el profeta, con el vidente. Le dijo: tú amas estar con los que aborrecen a Jehová. Tú prefieres ir a ayudar a aquellos que están en contra de Jehová, cuando el Señor no lo había mandado a hacerlo. Estaba haciendo alianza con Acab para ir en contra de Siria, y el Señor no lo había mandado a Siria. Por eso yo entiendo que esta guerra se levanta en contra de Josafat. Por eso estos enemigos se levantan. ¿Cuántas veces? A veces nosotros no nos damos cuenta y empieza a levantarse el enemigo. Y no solamente un solo enemigo, hay veces que se levantan muchos y se juntan para hacernos la guerra. Aún a veces buscando la voluntad de Dios, a veces haciendo las cosas delante de Dios correctamente. Y en este caso dice la palabra que se levantó tanto Amón, Moab, y no solamente ellos, sino los de Siria, los de Seín. Se levantaron, fueron 3 ejércitos que se levantaron en contra de Josafat. Y dice la palabra que cuando se levantaron estos enemigos en contra de Josafat, Josafat temió. Cuando Josafat recibió la noticia, porque dice que alguien fue donde él a llevarle la noticia de que venían esos ejércitos en contra de ellos. Dice que Josafat temió. Así que lo primero que se presenta en esta historia es el conflicto. ¿Cuántas veces no se nos presentan conflictos en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos vemos frente al enemigo con conflictos que a veces no podemos entender, pero se presentan y hay que hacerle frente? Y hay veces que lo vemos tan grande que entonces entra el temor a nosotros. Hay veces que entonces comenzamos a tener miedo o pensar que no vamos a poder con la situación. Y se presenta el conflicto. Y dice que se levantaron estos 3 lugares contra Josafat en guerra. Y dice la palabra, los primeros versículos, dice: contra ti viene una gran multitud. Le dice la persona que vino hasta Josafat: contra ti viene una gran multitud. ¿Sabe por qué? Porque siempre se va a levantar gente que te va a amedrentar. Te va a tratar de poner miedo en tu corazón. Te va a tratar de que tú pongas la mirada en lo que viene a atacarte. Hay gente que se va a levantar y te va a poner en la mente que lo que viene es muy difícil para enfrentar. Que lo que viene es muy grande. Que lo que viene es una gran multitud en tu contra. Y te va a hacer sentir posiblemente hasta solo. ¿Ven? Y esta persona dijo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Pero mira lo que dice la palabra en el Salmo 27, del versículo 2 al 4. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, iglesia, aunque un ejército se levante contra mí, aunque acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Usted entiende lo bello que es la palabra del Señor, como el Señor nos habla? Aquí está diciendo: aunque venga el enemigo,
aunque acampe. Usted sabe lo que significa que aunque acampe alrededor mío, aunque levante sus casetas a mi alrededor, aunque yo me encuentre en medio de ellos, dice que no podrán, dice que mi corazón no debe de temer por lo que esté viendo. Aunque acampen alrededor de mí y se levanten a hacer guerra, yo estaré confiado. Lo primero que va a ocurrir es cuando se presenta el conflicto, es que todos tus enemigos se van a unir. Todos tus enemigos se van a levantar en tu contra. Todos tus enemigos te van a hacer la guerra. Cuando tú estás caminando en pos de Dios, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, aún Josafat dice la palabra que estaba buscando a Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios, aunque cometió ese error de no haber consultado a Dios primero. Porque a veces nosotros podemos fallar en no consultar a Dios primero. Así que lo primero que Josafat hizo fue que temió, pero aunque vio el enemigo, no se turbó su corazón. El ejército que venía era superior al que Josafat tenía en su pueblo. Eso lo pudo detener, eso le pudo traer miedo, eso lo pudo posiblemente decir, no, voy a retroceder, vamos a huir porque el ejército es muy grande. Y el Señor no nos está llamando a huir. Hay una clave en medio de la guerra que fue la que Josafat utilizó para vencer, para adquirir victoria. Aleluya. El ejército, aunque era superior en número, tú tienes que entender que si Dios está contigo, no importa cuán grande sea tu enemigo, no importa cuánta sea la multitud que se quiera levantar en tu contra, tú tienes que estar confiado en el Señor. En Romanos 10:11 dice, porque la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado, iglesia. No seremos avergonzados cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, aunque el enemigo se levante, no seremos avergonzados. En 2 de Samuel 7:9 dice, en la versión Dios habla hoy, te he acompañado por donde quiera que tú has ido. He acabado con todos tus enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama como los que tienen los hombres importantes de este mundo. Pero quiero que te enfoques en el principio. Dice que Él te ha acompañado siempre a donde quiera que tú has ido. Tú nunca estás solo. Aunque el enemigo se levante, Dios está contigo, te está acompañando, te está protegiendo. Aunque tus enemigos te hagan frente, tú tienes que tener en tu mente que aunque el conflicto se levantó, el Señor está contigo. Aleluya. Y hay veces que nosotros ponemos nuestra mirada en lo grande que puede ser el conflicto. Pero hoy el Señor te dice, no mires el conflicto. Acércate a mí. No mires el conflicto. Mírame a mí. Yo estoy contigo. Donde quiera que tú has ido, yo te he acompañado. Aleluya. Así que aunque Judá no tenía un ejército para enfrentar al enemigo, tenían el Dios de su ejército. Tenían a quien dirigía su ejército. Por eso Josafat, a pesar del conflicto, a pesar de que sabía que eran pocos, dice que temió, pero fue y se postró delante de Jehová. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener frente al conflicto. No mirar la multitud que se acerca, no mirar cuántos enemigos se levanten, es mirar quién está contigo, iglesia, el Todopoderoso, aleluya. Aunque no tengamos un gran ejército para enfrentar al enemigo, no podemos olvidar que Dios Todopoderoso está con nosotros, que el Señor, el Jehová Sabaoth, está con nosotros. Jehová Sabaoth significa Señor de los ejércitos, aleluya. Eso es lo que tú tienes que tener presente. Y Josafat lo sabía. Josafat sabía que aunque la gran multitud venía, no se dejó desanimar por lo que aquella persona vino a decirle, sino que se postró en tierra, dice, rostro en tierra. Esa es la primera actitud que nosotros tenemos que tener en adoración y alabanza al Señor. Dice que se postró en tierra y clamó a Jehová. Y comenzó a hacer ayuno y convocó a toda Judá. No fue solamente Josafat. Dice que todo el pueblo, toda Judá se postró y convocó ayuno
para que el Señor los librara del enemigo. Amén. Así que no debemos olvidar que tenemos al Todopoderoso con nosotros. Aleluya. La primera actitud ante el conflicto fue postrarse delante del Señor. Porque Josafat, como líder, reconoció que Dios es todopoderoso. Eso lo dice en 2 de Crónicas 23. Dice que entonces él tuvo temor y Josafat se humilló en su rostro para consultar a Jehová. Lo segundo que Josafat hizo en medio del conflicto fue que recordó las promesas hechas al pueblo de Dios. Cuando tú te encuentras frente al conflicto, tú no puedes olvidar lo que el Señor te prometió. Aunque se levante el enemigo, aunque se levanten los enemigos, tú tienes que recordar que sobre ti hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa de parte de Dios tiene más peso que el enemigo que se levante, aleluya. Que el enemigo que te pueda hacer frente. Porque las promesas de Dios Él no las olvida, aleluya. Y en 2 de Crónicas, en el capítulo que nosotros leímos del 6 al 9, dice, Jehová Dios, Josafat hablándole a Dios, hablando con Dios, le dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, estaba haciendo el recordatorio, hablando con el Señor. Al Señor no se le olvida, pero siempre el Señor quiere una actitud, que nosotros nos recordemos de las promesas que Él tiene sobre nuestra vida. Que no nos olvidemos para cuando llegue el conflicto, para cuando llegue la prueba, para cuando los enemigos se levanten, yo pueda decir firmemente, Señor, yo me acuerdo de tus promesas, yo me acuerdo de lo que tú me prometiste, y tú me prometiste esto, y el Señor se va a mover a tu favor, iglesia. Él le dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, quien tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Él estaba acordándole, sino recordando que el poder solamente venía de Dios. Le está diciendo, a ti no hay quien te haga frente. Te estoy acordando que tú fuiste el que nos prometiste que estarías con nosotros, con la descendencia de nuestros padres, que tú eres el que vences otros reinos, que tú con tu fuerza y poder nos ayudas a salir frente al enemigo. Y le dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los que estaban en esta tierra? ¿No fuiste tú los que sacaste a los que vivían en esta tierra para darnos estas tierras a nosotros? Como quien dice, nosotros sabemos que esto nos pertenece. A veces el enemigo se va a querer levantar para que tú vayas en retroceso y quite terreno que el Señor te ha dado y te ha entregado. Y Josafat sabía y le había dicho al Señor, Señor, esta tierra tú no las entregaste. Esta tierra tú sacaste los moradores de esta tierra para que nosotros viniéramos a morar a este lugar. Acuérdate de eso. Tú con tu mano fuerte nos sacaste de Egipto, nos llevaste a esta tierra. Él se lo estaba acordando al Señor. Y ellos han habitado en ella y te han edificado. Los que llegaron, el pueblo de Israel, te ha levantado santuario a tu nombre. Y más le dice al Señor, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y nos salvarás. Josafat le estaba diciendo, nosotros sabemos que tenemos que venir delante de tu presencia, que tenemos que venir delante de tu casa. Por eso es sumamente importante congregarnos, estar de lleno en la iglesia, porque el lugar donde nosotros visitamos está la presencia de Dios también y estamos delante de Él. Y Él le dice, nosotros sabemos que tenemos que venir delante de ti, delante de tu casa, porque aunque pasemos por hambre, aunque venga la espada en contra de nosotros, tú nos vas a librar porque clamaremos a ti, tú oirás y nos salvarás. Josafat estaba reconociendo nuevamente el poder de Dios. En medio de su conflicto, en medio que el enemigo se había levantado en su contra, él estaba reconociendo quién era Dios, recordando lo que le había prometido. Pero en un momento dado, cuando él termina de hablar con el Señor, él reconoce que en sus propias fuerzas él no va a poder. Cuando nosotros tenemos conflictos, problemas,
Cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, nosotros no podemos ir a enfrentar al enemigo con nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos ir frente al enemigo a querer derrotarlo. Por eso él reconoce, luego que le recuerda las promesas al Señor, él reconoce que no puede ir solo delante del enemigo. Por eso en 2 de Crónicos, en el capítulo 20 que leímos, versículo 12, le dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú al enemigo, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, le está diciendo al Señor. Él tuvo que reconocer que en sus propias fuerzas él no podía ir en contra del enemigo. Él recordó las promesas de Dios. Él se postró delante de Dios. Él sabía que solamente el poder y la fuerza de Dios podía sacarlo de esa situación. Por eso al final él le dice: Señor, nosotros no podemos contra esta multitud. No sabemos qué hacer. En otras maneras, nosotros tenemos que tener esa actitud, ir delante del Señor y decirle: Señor, toma tú el control. El enemigo se ha levantado con fuerza, viene con una gran multitud en contra de nosotros, viene a hacernos daño, quiere destruirnos, quiere sacarnos de nuestro terreno. Señor, dinos qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué tenemos que hacer. Ve delante de nosotros. Aleluya. Y él entiende que tiene que esperar en Dios. Josafat entiende que tiene que esperar en Dios, y por eso en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice que a ti volveremos nuestros ojos. Aleluya. Josafat entendió y hizo que el pueblo viera que había que postrarse delante de Jehová, que había que recordar las promesas de Jehová, que había que ir delante de él confiando en que solamente Jehová podía sacarlo de esa situación en contra del enemigo. Y no solamente eso, que para que eso sucediera él tenía que tener su mirada puesta en Dios, su mirada puesta en aquel que solamente podía librarlo del enemigo. Por eso él dijo: a ti volveremos nuestros ojos. Mira lo que dice Salmo 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. ¿Qué te está diciendo el Señor? Cuando tú fijas tus ojos en Jehová, cuando tú confías en Jehová, cuando tú entiendes que solamente él tiene el poder, él va a sacar tus pies de la red. ¿Qué significa? Él te va a sacar de esa trampa que el enemigo ha querido levantar en tu contra. Él te va a librar de la red del enemigo, de lo que ha querido hacer, se ha querido levantar en tu contra, pero no va a poder con los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios confían en él, cuando los hijos de Dios tienen su mirada puesta en él, saben que van a tener victoria. Aleluya. Y sacará tus pies de las trampas del enemigo. Sacará tus pies de las trampas del enemigo. Te sacará de medio de ellos. O va a hacer que los enemigos tengan que retroceder. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con estos enemigos que se levantaron contra el pueblo de Dios. Aleluya. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, cuando nosotros entendemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en él, la respuesta va a llegar en medio de mi conflicto. La respuesta y la salida va a llegar en medio de mi conflicto. ¿Y tú sabes qué fue lo que sucedió con Josafat y el pueblo de Judá? Es que tan pronto Josafat se postró, reconoció quién era Dios, entendió que solamente Dios podía librarlo del enemigo, la respuesta llegó. Inmediatamente el Señor levantó un profeta. Hay veces que vas a estar en medio de situaciones y conflictos que no entendemos, pero si reconocemos quién es Dios, si nos postramos delante de Dios, si clamamos a Dios, él nos va a oír y va a llegar la salvación a nuestra vida, va a llegar contestación a nuestra vida. Por eso que en medio del pueblo de Judá se levantó profeta con respuesta de parte de Dios. Aleluya. Por eso que en medio de tu conflicto, cuando nosotros estamos pasando por un conflicto, se levantan hombres y mujeres de Dios a traer palabra de aliento, a palabra de fortaleza para nosotros. Y eso lo hace solamente el Señor, para que nuestra alma vuelva a confiar, esté más fuerte, más firme,
delante del Señor. Y dice la palabra que se levantó el profeta con palabra de Dios. Dice que estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, mira lo que te dice el Señor hoy. Mira lo que el Señor a través del profeta le dijo al pueblo de Judá y al rey Josafat. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Tú sabes la esperanza que le estaba dando el Señor al pueblo de Judá. La respuesta que estaba llegando de parte del Señor al pueblo de Judá. La respuesta que hoy el Señor nos trae a nosotros. Nos está diciendo: no temáis. No tienes por qué tenerle miedo al enemigo. No mires la gran multitud que se levantó, porque dice Jehová que la guerra es de Él. Así que si la guerra es de Él, la victoria la tenemos. Aleluya. Saldremos victoriosos cuando el enemigo se quiera levantar. Cuando el enemigo quiera hacer, saldremos victoriosos. El pueblo de Dios debe de confiar en Dios, en sus líderes y en sus profetas. En aquellos profetas que se levantan con palabra de Dios. Porque sabemos que hoy hay días y hay tiempos difíciles donde también se levantan falsos profetas. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, para poder discernir cuando una palabra viene de parte de Dios. Porque la palabra del Señor va a venir y va a traer paz, va a traer tranquilidad. Si la palabra que se te es dada trae tribulación, trae más angustia, esa palabra no viene de Dios. Porque cuando Dios habla es para traer paz y tranquilidad a nuestra vida. Hay palabras de juicio, pero sabemos cuando es palabra de juicio. Pero cuando estamos pasando por un conflicto y el Señor conoce nuestro corazón, sabe nuestras angustias, sabe nuestros temores, conoce todas las cosas, Él va a traer refrigerio, va a traer paz, va a traer consuelo, va a traer respuesta, que tú entiendas que Él está en la situación. Amén. Mira lo que dice el Salmo 28, 7 al 9. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. Y aquí está la clave, iglesia, de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. A pesar de que primero hay que postrarse, orar, ayunar, que son sumamente importantes, nuestra alabanza es un requisito. Porque cuando nosotros sabemos, estamos tranquilos, confiando en el Señor, vamos a abrir nuestra boca a alabar al Señor. Vamos a comenzar a cantar de alegría, porque estamos confiando en un Dios poderoso que nos va a dar la victoria. Vamos a estar alegres porque vamos a adquirir lo que el Señor tiene para nosotros. Y los enemigos están derrotados, aleluya. Vamos a poder cantar con alegría, porque quien está con nosotros nos está guardando y nos está ayudando. Nosotros tenemos que creer quién está con nosotros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, dice la palabra. Creed a sus profetas y serás prosperado. Cuando nosotros decimos creer y confiar, es tener una postura, es tener firmeza, es tener estabilidad, es tener convicción sólida de que sabes, iglesia, que el Señor lo que te dijo a través del profeta se cumplirá. Cuando tú dices creer en el Señor y confiar en el Señor, es porque tú estás creyendo que lo que el Señor te envió con el profeta se va a cumplir, porque va a traer paz sobre tu vida. Y cuando ya llega la respuesta del Señor, tú tienes que entender que ya ahora todo le toca al Señor. Que ya a nosotros no nos toca hacer nada, solamente abrir nuestra boca y alabar. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo lo único que va a siempre querer es intimidarte, cerrar tu boca para que no alabes, para que no comiences a honrar al Señor. Y eso lo va a querer hacer el enemigo. Se va a parar frente a ti y te va a presentar un conflicto, un problema muy grande. Y tú vas a querer cerrar tu boca.
Y ese es el peor error que el cristiano puede cometer. Nosotros no podemos cerrar nuestra boca en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de que el enemigo se levante. Yo no puedo cerrar mi boca. Ahí es cuando más yo tengo que abrir mi boca y confiar en el Señor y comenzar a alabar al Señor. Y ellos entendieron este principio. Si yo confío en el Señor, yo no puedo dejar que el enemigo cierre mi boca. No importa cuán grande se levante la multitud en tu contra, confía en el Señor, póstrate delante de Él, saca tiempo con Dios, pero que tu alabanza no cese. Josafat entendió que todo le tocaba a Dios y por eso comenzó a alabar. En 2 de Crónicas, en el versículo 7 que leímos del capítulo 20, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Y el Señor le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Vuelve y le dice, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Josafat tuvo que entender que cuando él se postró, cuando él reconoció, cuando recordó las promesas de Dios, recibió respuesta de parte del Señor. Y al recibir respuesta, a él solamente le tocaba quedarse quieto, confiar en el Señor, no temer. El Señor le dijo, estad quieto. ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace difícil estar quietos y querer hacer para salir del conflicto? Pero Josafat tuvo que entender que ya el conflicto estaba resuelto. Tuvo que entender que Jehová le estaba diciendo, es tiempo de que esperes en mí, porque ya la victoria la tiene. Así que la única acción del pueblo ante el conflicto es alabar a Dios. Ante el conflicto, lo único que te toca a ti y me toca a mí es postrarme, sacar ayuno, oración, pero comenzar a alabar a Dios en medio de tu situación. Si te quedas callado, si cierras tu boca, le estás dando terreno al enemigo. Le estás permitiendo al enemigo que gane ventaja. Porque si hay algo que el enemigo detesta, es que nosotros abramos la boca y comencemos a alabar al Señor en medio de nuestra situación. Así que Josafat comenzó a entender que tenía que ir delante del Señor. Y dice en el versículo 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué les estaba diciendo al pueblo? Comiencen a cantar, comiencen a adorar, vístanse con ornamentos sagrados. Esto significa que obviamente tenemos que ir en santidad delante de Jehová, creyendo, confiando. Levanta tu adoración, levanta tu alabanza, comienza a adorar al Señor. Josafat le estaba diciendo al pueblo, levántense, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué significa? Que Él estará con nosotros, que Él siempre estará en pos de nosotros. Aleluya. No debes cerrar tu boca si sabes y debes reconocer que Dios es quien guía tu vida. Sabiendo que la alabanza es poderosa. Y no solamente que es poderosa, que engendra victoria, te va a traer la victoria. Igual que pasó con Josué y el pueblo de Israel en un momento dado. Sabemos que los muros cayeron cuando ellos tocaron trompeta y cuando comenzaron a gritar delante de Jehová. Luego de haber dado tantas vueltas, el Señor le dio la victoria. ¿Quién podía derribar aquellos muros? Ellos no podían derribar esos muros para entrar a Jericó. Solamente el Dios de Israel, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, era el único que le podía dar victoria. Otro ejemplo de nuestra alabanza fue Pablo y Silas. Mientras estaban encarcelados, ¿qué hicieron Pablo y Silas en medio de su conflicto, en medio de su situación? Solamente dice la palabra, ¿quién canta en medio de la cárcel? ¿Quién canta en medio de la situación donde tú estás encarcelado, estás preso, estás encadenado? ¿Quién canta con gozo y alegría?
Solamente Pablo y Silas pudieron cantar en medio de su conflicto, en medio de su situación. Y dice la palabra que las cadenas y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Aleluya. Y sabes más, su alabanza, a pesar de que en un momento dado el guardia que los tenía presos entró en confusión, la alabanza de Pablo y de Silas no solamente trajo liberación para ellos, sino que espiritualmente trajo liberación para aquel guardia de seguridad que estaba en aquel lugar. Trajo salvación sobre su vida. Eso hace nuestra alabanza. No solamente transforma nuestros conflictos, sino que cambia la atmósfera del lugar en que estemos. Nuestra alabanza cambia la atmósfera del lugar en que estemos. Nuestra alabanza confunde al enemigo. Aleluya. El Señor habita en medio de nuestra alabanza. Y eso está en Salmo 22:3. Dice, pero tú eres santo y tú habitas entre la alabanza de Israel. Así que Él habita en medio de nuestra alabanza. Por eso es que podemos tener victoria en medio del conflicto. Por eso es que tenemos la victoria aún en medio de nuestra situación. Porque Él habita en medio de nuestra alabanza. No cierres tu boca, iglesia. No cierres tu boca. Porque cuando tú comiences a alabar, cuando tú comiences a abrir tu boca y levantar alabanza, vas a confundir al enemigo. Por eso mi alabanza confunde al enemigo. De esa manera que alguien que podemos nosotros decir, no, es que eso no es posible. Para Dios nada es imposible. Dios puede hacer todo posible. Cuando tú alabas, a ti lo que te toca es abrir tu boca y alabar. Y Dios se encargará del resto. Dios se encargará de nuestro enemigo. Dios se encargará de derrotar a nuestro enemigo. Por eso dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas, su propio ejército, los mismos que venían en contra de Judá. Dice la palabra que se confundieron y se mataron unos a otros. Aleluya. Solamente ¿quién puede hacer esto? Dios. Solamente Él puede tener el control de todo. Y Dios trajo confusión entre medio de estos enemigos, entre ellos mismos, y entre ellos mismos se mataron. Simplemente porque el pueblo de Judá comenzó a levantar alabanza. Así que el Salmo 35, 4 al 6 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que a mi mal intentan. Sean como el tamo del viento y el ángel de Jehová los acose. Es que me imagino el ángel de Jehová confundiendo a ese pueblo. Sea su camino tenebroso a los de nuestros enemigos y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Eso lo dice su palabra. Y en Job 17:4 dice, confunde a mis enemigos y no los dejes que triunfen. Si tú abres tu boca a alabar al Señor, si tú comienzas a levantar tu alabanza de una manera diferente, donde tu corazón esté confiando en el Señor, donde tú estés firme sabiendo que contigo está Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, que tú sabes que está contigo. Abre tu boca y comienza a adorar y alabar al Señor, porque tus enemigos serán confundidos y no podrán triunfar en tu contra. Si usted se da cuenta, ellos todavía no habían comenzado a alabar bien cuando ya Dios tenía el control de la situación. Porque dice que inmediatamente que ellos comenzaron a cantar y adorar y alabar, el enemigo fue confundido. Así que el Señor actúa inmediato cuando tú comienzas a alabar. Es como esa activación para poder ver cómo Dios trabaja inmediatamente a nuestro favor. Y cuando ya Dios tiene victoria, trae gozo, trae botín. Cuando tú sigues leyendo ese capítulo al final, que ya ellos tienen victoria, cuando Josafat va
a ver en ese campo donde estaba todo el enemigo, no quedó uno solo vivo. Todos se mataron entre ellos. Así que el enemigo se elimina él mismo. El enemigo, cuando se levante contra ti y tú trabajes de esta forma que hizo Josafat y el pueblo de Judá, confiando y levantando alabanza, tu enemigo va a ser confundido y se va a matar entre él mismo, se va a derrotar entre él mismo. No va a quedar nada de tu enemigo. El que se levante en tu contra va a tener que tener cuidado. El que se levante en contra de la iglesia del Señor va a tener que tener cuidado, porque con nosotros está el poderoso gigante, con nosotros está Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Va a tener que tener cuidado, porque cuando yo levante mi alabanza, cuando yo levante mi adoración, va a haber consecuencias. Van a ser confundidos, y no solamente confundidos, van a ser derrotados. Y nosotros solamente vamos a recibir victoria de parte del Señor. Y no solamente victoria, sino gozo y ganancia en medio del conflicto que se levantó. No hay que temer, iglesia. Dice que todo ese ejército estaba muerto y había un gran botín. Mire esto, el botín era tan y tan grande que duraron 3 días en recoger ese botín. Usted entiende la ganancia que nosotros tenemos después que se levanta el enemigo. Cuando el enemigo quiere levantar conflictos, no nos enfoquemos en eso. No nos enfoquemos en la multitud ni en el enemigo. Enfoquémonos en ir delante de Jehová, en adorar, en ayunar, en orar y levantar nuestra alabanza. Que después que levantemos nuestra alabanza, el enemigo va a ser destruido y veremos la recompensa y la ganancia de parte del Señor. Y ellos entendieron que Jehová había traído gozo a su vida. Después que levantaron ese botín, dice la palabra en el versículo 27, que toda Judá y Jerusalén y Josafat volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos del enemigo. Cuando el Señor te libera del enemigo, trae gozo. Trae gozo, y no solamente trae gozo, trae paz. Porque dice, ya terminando el versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Él va a derrotar tu enemigo, va a traer gozo, va a traer un gran botín, y no solamente un gran botín y gozo, sino que te va a traer paz en medio de ese conflicto o en medio que el enemigo se quiso levantar. Así que concluimos, iglesia, con este pensamiento. La mejor actitud ante el conflicto, por grande que nos parezca, es más sencilla de lo que podemos suponer. Es permitir que Dios actúe, y Él lo hará por medio de tu alabanza. Él lo hará por medio de tu alabanza. Ponte de pie, iglesia. Por eso no debes de temer. Por eso no debes de ver la multitud que se levante. Y vamos a tener guerras, iglesia, porque se levantan. Vamos a tener enemigos que a veces salen de donde tú menos los esperas. Nosotros tenemos un reto por delante. Y usted va a ver cómo el enemigo se va a querer levantar. Y no lo estoy declarando, no, el enemigo está cancelado. Pero yo quiero que tú entiendas hoy, tú eres la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y aunque el enemigo se levante, como se levante, la multitud que se levante, con la fuerza que se quiera levantar, tú te vas a parar firme. Tú vas a confiar en el Señor. Tú vas a ir delante de Él. Te vas a postrar en tierra. Vas a sacar tiempo. Le vas a decir, Señor, yo confío en ti. Hay una promesa, hay una palabra sobre esta casa. Hay una palabra y una promesa sobre nuestra vida. Hoy yo, Señor, te recuerdo
que tú nos llamaste, que tú dijiste que íbamos a hacer esto. Y aunque el enemigo se levante, yo levanto mi adoración. Yo levanto mi alabanza confiando en que ya la victoria está, en que el enemigo se va a confundir, que se levante lo que se levante. Dios va a confundir nuestro enemigo. Por eso yo digo, prepárate, iglesia. Prepárese. Porque veremos cosas suceder. Yo no tenía este mi mensaje, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón. Venga lo que venga, sea personal, sea como iglesia, sea donde sea que se levante. Somos un solo cuerpo. Era Josafat con un pueblo. Somos un solo cuerpo. Sea lo que se levante, como te digo, personal, como casa, como iglesia, donde sea, somos uno para levantarnos en alabanza, confiando en el Señor. El enemigo va a tener que entender que el poder de Dios está con nosotros. Yo no sé si tú lo puedes creer. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano en esta hora y decirle, Señor, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Padre. Yo no cerraré mi boca. Yo abriré mi boca. Yo diré siempre y te alabaré a ti, confiando en que tú, Señor, nos darás la victoria. Se levante el enemigo que se levante. Ya tenemos victoria porque tú estás con nosotros. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra y tu mensaje, Dios de la gloria. Padre, no importa lo que se levante, tú ya estás con nosotros. Hay promesas sobre nuestra vida, Señor. Sabemos quién está con nosotros. Tu ángel está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que tenemos que tener presente, iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Confía en Dios, porque en Él tenemos victoria. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida a la distancia que nos escuchó a través de las redes. Dios bendiga tu vida. Y no olvides, no cierres tu boca. Alondra, no cierres tu boca. Abre tu boca. Levanta tu alabanza. Si el enemigo se ha levantado en tu contra, abre tu boca y vas a ver cómo Dios confunde a tu enemigo. Dios te bendiga.